Levante la barbilla ligeramente. Sí, ahora gira la cabeza un par de grados a la izquierda. Muy bien. Vivian Westbrook estaba sentada en el sillón del dentista, siguiendo las instrucciones del fotógrafo con la precisión de un cirujano. Llevaba una bata blanca como la nieve y una tableta con radiografías. La brillante luz de los focos se reflejaba en las superficies cromadas del nuevo equipo dental, creando una gran cantidad de reflejos con los que el fotógrafo tenía que lidiar. Creo que las imágenes serán más realistas si señalo el molar superior derecho, sugirió Vivian, cambiando ligeramente la posición de su mano. Esta foto muestra claramente el oscurecimiento característico que suele causar preocupación en los pacientes. El fotógrafo Miles enarcó una ceja sorprendido. ¿Sabes de rayos X? En 8 años trabajando en publicidad médica, aprenderás a las 1000 maravillas, sonrió Vivian. Por cierto, quizá deberíamos añadir un modelo tridimensional de la mandíbula al monitor del ordenador. Eso enfatizaría la naturaleza tecnológicamente avanzada del equipo. La asistente dental, una joven llamada Sara, observaba fascinada el proceso de filmación. ¿Es cierto que antes trabajabas en la pasarela?, preguntó durante otra pausa. Vivian arrugó ligeramente la nariz al recordar sus primeros pasos como modelo. Hace 14 años había intentado de verdad conquistar la pasarela. Alta, delgada, con los rasgos adecuados, parecía la candidata perfecta. Pero las interminables dietas, el ambiente tóxico y la presión constante quemaron rápidamente todo entusiasmo. ¿Sabes qué es lo curioso? Vivian se ajustó el cuello de la bata. Fue una mala experiencia en la industria de la moda la que me trajo aquí. Después de otro agotador desfile, acabé en el dentista con un terrible dolor de muelas, consecuencia de la tensión nerviosa. Vi un cartel publicitario en la sala de espera y pensé en lo poco natural que parece una modelo como médico. Una semana después ya estaba aprendiendo anatomía y terminología médica. Miles hizo unas cuantas fotos más. Vivian, eres un regalo del cielo. Normalmente las modelos no pueden retratar de forma creíble a un profesional de la medicina, y tú incluso conoces los términos. La profesionalidad está en los detalles, se hizo eco Vivian, ajustándose con cuidado el estetoscopio que llevaba al cuello. Por cierto, será mejor que guarde ese estetoscopio. No tiene nada que ver con la odontología y puede confundir al espectador. Después del rodaje, recogiendo en el amplio camerino, Vivian recibió una llamada de su agente, Martha Hendricks. «Cariño, ¿te has acordado de quedar con el florista mañana a las 10?» sonó la enérgica voz de Martha. «Por supuesto que no, pero dejémoslo para las 11, ¿vale? Tengo una sesión para un catálogo de uniformes médicos». «También hay que pensar en una boda. Solo quedan 6 semanas». La voz de Martha sonó ligeramente contrariada. «Ya me acuerdo. Es solo trabajo». Vivian se quedó callada, mirando su reflejo en el espejo. A sus 32 años tenía exactamente el aspecto que necesitaba para un anuncio médico. Lo bastante joven para ser digna de confianza, pero con un toque de experiencia y profesionalidad. Aquella noche, sentada en su piso de la 23ª planta, Vivian miró las fotos de la sesión de esta noche. Las luces de la ciudad parpadeaban al otro lado de la ventana. El té de hierbas se enfriaba en su vaso. En la mesita había catálogos de bodas, pero los ignoró deliberadamente. Hojeando las imágenes en su portátil, se fija en los pequeños detalles. Aquí tiene que cambiar la posición de las herramientas. Aquí tiene que cambiar el ángulo del monitor. El perfeccionismo, que se había convertido en su segunda naturaleza, exigía precisión absoluta en todo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Lance. «¿Qué tal el rodaje? Espero que mis competidores no te hayan cazado furtivamente». Vivian sonrió. Su sentido del humor era una de las cosas que la habían atraído inicialmente. Empezó a teclear una respuesta, pero se detuvo al ver su reflejo en la pantalla del portátil. En la penumbra de la habitación, parecía borroso, indistinto, como si le recordara que incluso los planes más calibrados podían salir mal. Desvió la mirada hacia la fotografía enmarcada que había sobre la mesa, la de ella y Lance en el acto benéfico en el que él le había propuesto matrimonio. La sonrisa confiada de él, los ojos brillantes de ella, la foto perfecta para el álbum familiar. Pero, por alguna razón, al mirar ahora la fotografía, Vivian sintió una ligera inquietud, como si hubiera pasado por alto algún detalle importante en la composición de su vida. Terminó el té frío y cerró el portátil.
Mañana era un nuevo día, una nueva sesión, y tenía que estar en forma. El lío de la boda podía esperar al fin de semana. Después de todo, estaba acostumbrada a tenerlo todo bajo control, tanto el trabajo como su vida personal. ¿Qué podía salir mal? Vivian conoció a Lance Carmichael en su clínica de transfiguración hacía 2 años. Había sido un mal día. Un taxi había tenido un accidente. Sus zapatos favoritos estaban empapados por un aguacero repentino y su teléfono se había estropeado en el peor momento. Cuando por fin llegó a la clínica, empapada e irritada, la recepcionista le informó de que el doctor Carmichael se había retrasado en una complicada operación. «Puede esperar en su despacho», le ofreció la chica, tendiéndole una taza de té caliente. «Me ha pedido que le transmita sus disculpas». El despacho era inesperadamente acogedor para tratarse de una clínica dental. En lugar de los típicos carteles dentales, de las paredes colgaban antiguos grabados anatómicos. Sobre el escritorio, entre papeles bien ordenados, había un extraño modelo de mandíbula, hecho al estilo de una máquina de vapor. «Perdón por la espera», dijo una voz de repente, haciendo que Vivian se estremeciera. El paciente insistió en utilizar un determinado tono de cerámica. Tuvimos que rehacer el trabajo. Se dio la vuelta y vio a un hombre alto con traje de cirujano. Llevaba el pelo oscuro ligeramente revuelto y en el puente de la nariz se veía la marca de unas gafas de seguridad. «Usted debe de ser la señorita Westbrook». Le tendió la mano. «Lance Carmichael. Nuestra agencia de publicidad me mostró su portafolio. Es impresionante. Especialmente ahora que parezco un gato mojado». Vivian no pudo resistir la ironía. Lance rió inesperadamente. «Sabes, ha habido veces en mi consulta en que los pacientes han llegado en peores condiciones. Una vez vino un hombre con la mitad de los dientes delanteros en una bolsa. Había decidido arreglar el columpio del patio trasero. La anécdota animó el ambiente. Estaban hablando de la próxima campaña publicitaria y Vivian se dio cuenta de lo meticuloso que era Lance con cada detalle. Explicó minuciosamente los principios del nuevo equipo, insistiendo en que los anuncios debían ser informativos además de bonitos. «La mayoría de la gente tiene miedo de los dentistas», dijo, mostrando modelos tridimensionales de mandíbulas en un monitor. «Nuestra tarea no es solo atraer clientes, sino ayudarles a superar ese miedo. Mostrar que la odontología moderna no es dolor, sino transformación». Aquel día hablaron mucho más de lo previsto. Lance contó cómo después de la universidad se especializó en cirugía reconstructiva compleja en Europa. Una vez le devolvió la sonrisa a una cantante de ópera tras un terrible accidente, y ella cantó un aria en agradecimiento en el mismo quirófano. «¿Qué es esa construcción?». Vivian señaló un extraño mecanismo en un rincón del despacho. «Oh, es mi afición». Un brillo travieso apareció en los ojos de Lance. «Crear modelos mecánicos de mandíbulas. Me ayuda a entender mejor la biomecánica y a la vez impresiona a los pequeños pacientes». Su colaboración profesional pronto se convirtió en algo más. Lance demostró ser un agradable conversador con un inesperado sentido del humor. Podía hablar durante horas sobre los últimos avances en odontología y de repente sugerir una cena en un restaurante medieval donde la comida se sirve sin cubiertos. «Quiero comprobar cómo funcionan los dientes en un entorno natural», explicaba con semblante serio mientras Vivian se ahogaba de risa. Poco a poco, Vivian fue conociéndole cada vez mejor. Se dio cuenta de cómo comprobaba los instrumentos en un orden determinado antes de cada operación. Cómo fruncía el ceño cuando alguien traspapelaba los historiales médicos. Cómo podía pasarse horas jugueteando con otro modelo mecánico, ajeno al tiempo. «¿Sabes por qué elegí la odontología reconstructiva?», preguntó una tarde mientras paseaban por el paseo marítimo. «Cuando era niño, tenía un amigo con una anomalía congénita en la mandíbula. Los otros niños se burlaban de él, le llamaban bicho raro. Tras una serie de operaciones pudo sonreír con normalidad y eso cambió toda su vida. Entonces me di cuenta, una sonrisa bonita no es solo estética, es una oportunidad para vivir la vida plenamente». Hizo la propuesta a su estilo, en un acto benéfico en apoyo de los niños con patologías maxilofaciales. En mitad de su discurso sobre la importancia de ayudar a esos niños, se volvió de repente hacia Vivian. «Ahora quiero hablar del caso más importante de mi consulta, sobre la persona que me enseñó que la profesionalidad no solo puede estar en la medicina, sino también en las relaciones». Vivian,
Tú me enseñaste que la belleza no son solo los rasgos faciales correctos, sino también una luz interior. ¿Quieres casarte conmigo? Presentó el anillo en una pequeña réplica de una articulación de mandíbula que había hecho con su propia mano. Vivian lloró de risa y felicidad al mismo tiempo, y los invitados le dedicaron una gran ovación. Ahora, al recordar aquella velada, Vivian sonrió. Lance no se parecía a nadie que hubiera conocido antes. Su pasión por el trabajo, su atención al detalle, su inusual sentido del humor, todo aquello le hacía especial. Tal vez por eso no se había dado cuenta de las primeras señales de alarma, o no quiso darse cuenta. 10 años atrás, la oficina de la Fundación Benéfica Nuevas Sonrisas se encontraba en una vieja mansión a las afueras de la ciudad. Vivian recordaba los suelos que crujían, el olor a madera vieja y las flores de magnolia bajo las ventanas. Allí había conocido a Ruby Slater. La chica nueva creía que hoy venía una modelo profesional, dijo una voz burlona cuando Vivian entró vacilante en el estudio fotográfico. Se dio la vuelta y vio a una chica pelirroja sentada en el alféizar de la ventana con una cámara. «Yo soy la modelo», pensó Vivian mientras cuadraba los hombros. Con poco más de 20 años, estaba empezando su carrera y se encontraba constantemente con este tipo de actitudes. Ruby bajó del alféizar. «Lo siento, querida, es que no eres como las típicas muñecas de moda, hay algo real». Así comenzó su amistad. Ruby trabajaba como fotógrafa para la fundación, fotografiando a los niños antes y después de las operaciones. Tenía un don especial para encontrar un lenguaje común con los jóvenes pacientes. Podía hacer reír al niño más taciturno y sonreír incluso a los más tímidos por su aspecto. ¿Sabes cuál es el secreto de una buena fotografía?, dijo Ruby, mirando las fotos. Tienes que captar el momento en que una persona se olvida de la cámara, cuando simplemente está viviendo. Pasaban juntas todo su tiempo libre. Ruby enseñó a Vivian a entender de fotografía, y Vivian ayudó a su amiga a organizar actos benéficos. Podían pasarse horas sentadas en la pequeña cafetería de enfrente de la fundación, hablando de planes de futuro. Imagínate, podríamos abrir nuestro propio estudio, soñaba Ruby. No solo hacer fotos, sino crear historias, ayudar a la gente a verse a sí misma con otros ojos. Pero Ruby tenía otra faceta. A veces se volvía extrañamente distante, podía desaparecer durante días sin explicación, y luego volvía con nuevas ideas y proyectos como si nada hubiera pasado. Las primeras sospechas de Vivian surgieron después de la subasta benéfica. Ruby se había ofrecido voluntaria para ayudar a contar la recaudación, pero de algún modo las cifras del informe no cuadraban. «Debo de haberme equivocado», dijo despreocupada. «Ya sabes que las matemáticas y yo somos incompatibles». Luego estaba el caso de una donación de una gran empresa. El dinero debía destinarse a la operación de una niña, pero por alguna razón se quedó bloqueado en una cuenta de espera. Ruby, que se encargaba de la documentación, lo atribuyó a problemas técnicos. «Burocracia, cariño», puso los ojos en blanco. «Se resolverá en un par de días». Vivian se lo creyó, o quería creerlo. Al fin y al cabo, Ruby había sido quien la había apoyado cuando decidió dejar el modelaje, la que la había ayudado a encontrar una nueva dirección profesional. «Estás hecha para algo más que para pavonearte por la pasarela», dijo Ruby. «Tienes profundidad, carácter. Tienes que usarlo». Y entonces ocurrió lo irreparable. El dinero recaudado para una serie de intervenciones quirúrgicas a niños del orfanato desapareció. Una gran suma que iba a cambiar la vida de decenas de niños. Ese mismo día, Ruby no se presentó a trabajar. Su teléfono estaba apagado, su piso vacío. Lo último que quedó de ella fue una nota en el escritorio de Vivian. «Lo siento, a veces tienes que elegir entre quién eres y quién quieres aparentar ser. No me busques». Vivian recordaba las noches en vela en las que intentaba averiguar cómo había podido pasar por alto lo evidente. Recordaba las caras de los padres a los que había que comunicar que las operaciones de sus hijos se posponían indefinidamente. Recordó la vergüenza y la sensación de traición. La fundación sobrevivió a la crisis. Otros benefactores ayudaron a recaudar la cantidad necesaria. Los niños tuvieron sus operaciones. Pero Vivian no podía seguir allí. Demasiados recuerdos, demasiadas palabras no dichas. Se dedicó a la fotografía comercial, especializándose en publicidad médica. Construyó una nueva carrera, una nueva vida, y casi se convenció de que se había olvidado de Ruby Slater. Casi,
Solo a veces, mirando viejas fotografías, se preguntaba si realmente conocía a su mejor amiga, o solo veía la versión que Ruby quería mostrar al mundo. Y lo que es más importante, ¿por qué, 10 años después, estas preguntas seguían atormentándola? «Este lugar está hecho para una pareja poco convencional como vosotros», exclamó Marta con entusiasmo, mientras recorrían la antigua mansión Radcliffe House. El edificio del siglo XIX, propiedad en su día de un famoso cirujano, conservaba su ambiente victoriano. Imagínense, su ceremonia de boda en un antiguo quirófano. Esas vitrinas médicas antiguas, los instrumentos de época, todo encajaría perfectamente con tu concepto. Vivian recorrió lentamente la sala circular del anfiteatro. La luz del sol que entraba por las altas ventanas creaba extrañas sombras en las paredes. El lugar era realmente perfecto para sus intereses profesionales y los de Lance, pero algo la inquietaba. «¿Qué es esta habitación?», preguntó, señalando una pequeña puerta bajo las escaleras. «Oh, ahí dentro hay un viejo archivo», le dijo el conserje con un gesto. «Lo usamos como almacén de atrezzo. Aquella tarde, mientras ordenaba las cosas viejas para la mudanza a su nuevo hogar y el de Lance, Vivian se topó con una caja de cosas de la fundación. Estaba a punto de dejarla a un lado cuando una pequeña memoria flash negra cayó de su cuaderno. El corazón le dio un vuelco. Se acordaba del pendrive. Ruby solía llevarlo colgado del cuello y lo llamaba su diario digital. En el tumulto posterior a su desaparición, nadie le había prestado mucha atención. Vivian conectó el pendrive a su portátil. La mayoría de los archivos estaban dañados, pero se abrieron algunos documentos. Hojas de cálculo, correos electrónicos, escaneos de contratos. Todo daba una imagen clara de un desfalco cuidadosamente planeado. Transferencia de fondos a la cuenta de la empresa del contratista. Vivian examinó las cifras. Contratos ficticios de servicios, presupuestos de equipos excesivos. Ruby no solo había robado dinero, había construido un elaborado plan, lo había estado preparando durante meses. Algunos de los documentos estaban fechados mucho antes de que se conocieran. Parecía que la fundación no era su primer objetivo. Sonó el timbre. Lance estaba en el umbral con una caja de comida china. «Pensé en ahorrarte la planificación de la boda, al menos por una noche». Vivian se apresuró a cerrar el portátil. «Llegas a tiempo, como siempre». Durante la cena hablaron de la lista de invitados. Vivian notó que Lance se ponía tenso cuando mencionó la posibilidad de invitar a sus antiguos compañeros de la fundación. «¿Quizá no deberíamos hablar del pasado?», evitó estudiadamente su mirada. «Además, fue hace tanto tiempo». «Tienes razón», convino Vivian, aunque algo en su reacción le pareció extraño. «Por cierto, nunca me enseñaste la lista de invitados por tu parte». «Oh, ahí no hay nadie interesante», se quejó de repente Lance, sacando su teléfono. «Mira qué fotos han llegado de Radcliffe House. Impresionante la iluminación del salón principal, ¿verdad?». Vivian le dejó cambiar de tema, pero una voz interior le susurró insistentemente que algo iba mal. Lance, normalmente tan meticuloso en todo, se había vuelto de repente notablemente descuidado cuando se trataba de organizar la boda. A última hora de la noche, cuando Lance se marchó, ella volvió a abrir el pendrive. Entre los archivos había una carpeta de fotos. Una de ellas mostraba a Ruby en la puerta de una clínica, abrazando a un hombre con bata blanca. La cara del hombre estaba girada hacia un lado, pero a Vivian algo en su pose le resultaba vagamente familiar. Vivian se reclinó en la silla y sintió que se le agolpaban los pensamientos en la cabeza. Durante 10 años había guardado silencio sobre lo ocurrido en la fundación. 10 años convenciéndose a sí misma de que había hecho lo correcto al no acudir a la policía. Al final, el dinero se volvió a recaudar, se ayudó a los niños, pero ahora, al ver las pruebas documentales del crimen de Ruby, se preguntaba cuántas personas más se habían visto perjudicadas por su silencio. ¿Cuántas veces más había utilizado Ruby su encanto y su talento para hacer que la gente se sintiera cómoda para engañarla? ¿Y por qué pensar en su próxima boda le hacía sentir cada vez más que le faltaba algo? Algo importante que se esconde tras las extrañas reticencias de Lance y su repentina reticencia a hablar de ciertos temas. La mañana del día de la boda comenzó con una fina lluvia que tamborileaba contra las vidrieras de Radcliffe House. Vivian estaba sentada frente a un espejo antiguo en el despacho de un antiguo cirujano, mientras una maquilladora trabajaba en su rostro. Los antiguos instrumentos médicos colocados en vitrinas de cristal brillaban a la luz de lámparas antiguas, creando una atmósfera casi mística.
Quédese quieta, señorita Westbrook, murmuró el maquillador mientras le daba los últimos retoques. Aunque en 15 años de trabajo, es usted la novia más tranquila que he visto nunca. Vivian sonrió débilmente. El hábito profesional de permanecer quieta ante la cámara le vino muy bien. Solo sus manos, que sujetaban un ramo de calas blancas entrelazadas con alambre de cobre, delataban su tensión. El vestido de novia que había diseñado encajaba perfectamente con el concepto de la ceremonia. Seda marfil vintage, victoriano pero con detalles modernos. Botones de latón con la forma de antiguos instrumentos quirúrgicos recorrían su espalda. Marta recorrió la mansión, comprobando los últimos preparativos. El salón principal había quedado irreconocible. El antiguo quirófano se había transformado en un espacio ceremonial donde antiguas vitrinas médicas estaban repletas de arreglos de flores blancas y tubos de cobre estilizados para asemejarse a antiguos aparatos médicos. En cada fila del anfiteatro había programas antiguos impresos en papel envejecido. Los invitados empiezan a reunirse, anunció Marta, asomándose a la sala. Caramba, Vivian, estás fabulosa. Lance va a estar encantado. Efectivamente, los primeros invitados ya llenaban la sala. Vivian los observaba a través de una pequeña ventana en la puerta. Colegas de Lance en la comunidad médica, socios de ella en proyectos promocionales, amigos comunes. Todos admiraban la inusual decoración. 5 minutos, ordenó Marta, ajustando el ramo en las manos de Vivian. De repente, todo se torció. Primero se oyó un susurro de sorpresa en el vestíbulo. Luego se oyó un grito ahogado. Vivian, ya preparada para caminar hacia el altar, se quedó helada cuando oyó una voz familiar que le heló la sangre. «Soy la novia de verdad». Ruby estaba en medio de la sala con su vestido de novia blanco. Su pelo pelirrojo, que antes era su orgullo, ahora estaba teñido de rubio platino. Pero sin duda era ella. La misma postura segura, la misma mirada desafiante. «Lance, díselo». Su voz temblaba de emoción. «Diles la verdad». Vivian abrió las puertas y salió al vestíbulo. Fue como si el tiempo se hubiera ralentizado. Vio las caras de asombro de los invitados. Vio a Lance pálido ante el altar. Pero sobre todo, vio la expresión de Ruby cuando por fin la reconoció. «Vivian», susurró Ruby. Su confianza en sí misma se resquebrajó por primera vez. Es imposible». Lance dio un paso adelante, con el rostro contorsionado por el pánico. «Rachel, ¿qué haces aquí?» «Rachel». «Por supuesto. Un nuevo nombre para una nueva estafa». «¿Os conocéis?», preguntó Vivian, aunque ya sabía la respuesta. Esa vieja foto en el pendrive. Ahora sabía exactamente quién era el hombre junto a Ruby. «Vivian, puedo explicártelo», empezó Lance, pero vaciló cuando la miró a los ojos. Se hizo un silencio sepulcral en el vestíbulo. Ruby, o Rachel, pasaba la mirada de Vivian a Lance y viceversa, intentando comprender la situación. Su plan perfectamente pensado se desmoronaba ante sus ojos. Vivian sintió que sus labios esbozaban una sonrisa. No la sonrisa profesional que utilizaba para las sesiones fotográficas, sino otra sonrisa, fría y peligrosa. 10 años atrás, había permanecido en silencio, dejando que Ruby se saliera con la suya. Pero ahora, ¡qué interesante coincidencia!, pronunció dando un paso adelante. «Siéntate, Ruby. ¿O prefieres que te llame Rachel? Tú y yo tenemos muchos temas de conversación acumulados». El caos reinaba en el antiguo salón de la casa Radcliffe. Los invitados cuchicheaban. Algunos intentaban grabar con sus teléfonos hasta que Marta los detuvo. Vivian se quedó tan quieta como una de las figuras anatómicas de las vitrinas, con los dedos agarrando el ramo blancos de tensión. «¿Quizá deberíamos hablar en un lugar más privado?» Vivian señaló la puerta del estudio. Su voz sonaba tranquila, casi indiferente, pero los que la conocían bien percibieron en ella una nota acerada. «Vivian, escucha». Lance empezó, pero ella lo detuvo con un gesto. «Oh, nos escucharemos todos, con mucha atención». Ruby, aún pálida por el shock del reconocimiento, ajustó mecánicamente los pliegues de su vestido de novia, un traje más sencillo y moderno que la creación vintage de Vivian. En el despacho, entre los antiguos instrumentos médicos y los atlas anatómicos, se dispusieron en un extraño triángulo. Vivian junto a la ventana, Ruby junto a la puerta, Lance en medio, como si no supiera dónde colocarse. «Así que, Rachel», Vivian pronunció el nombre falso con una ligera risita.
¿Vas a contarme cómo conociste a mi prometido? ¿O debería empezar con la historia de la organización benéfica? Ruby se estremeció. No tienes derecho a... Yo. ¿No tienes derecho? Vivian finalmente dejó que la ira se deslizara en su voz. ¿Tenías derecho a robar dinero a niños enfermos? ¿Tenías derecho a presentarte hoy aquí? No sabía que ibas a ser la novia, susurró Ruby. Lance nunca me enseñó ninguna foto tuya, y yo, hace tiempo que no sigo tu carrera. Sin embargo, he estado siguiendo la tuya. Vivian sacó su teléfono. Es increíble la cantidad de información que puedes encontrar si sabes dónde buscar. ¿Cuántas veces has cambiado de nombre a lo largo de los años, Ruby? ¿A cuánta gente has engañado? Lance intentó intervenir. Mira, vamos a calmarnos todos. ¿Y tú, Lance? Vivian se volvió hacia él. ¿Me dirás cómo conociste a Rachel? ¿Cuánto tiempo salisteis? Y lo más importante, ¿por qué nunca me enseñaste la lista de invitados de tu boda? Nos conocimos en un acto benéfico, empezó Lance, evitando mirarla a los ojos. Ella se presentó como especialista en recaudación de fondos médicos. Estábamos trabajando en un proyecto para un hospital infantil. Por supuesto, sonrió Vivian con amargura. Trabajos benéficos, tu forma favorita de congraciarte, ¿verdad, Ruby? Las voces ansiosas de los invitados se oían al otro lado de la puerta. Martha intentaba mantener una apariencia de control sobre la situación, pero era obvio que la boda se había convertido en un desastre. Le amaba, dijo Ruby de repente. Le quería de verdad. Y él me amaba a mí hasta que llegaste tú con tu carrera perfecta y tu reputación intachable. ¿Amaba? Vivian se acercó a la vitrina de antigüedades y pasó el dedo por el cristal. ¿Cómo amabas a aquel médico de Seattle? ¿O a ese hombre de negocios de Chicago? Tengo una serie de artículos muy interesantes sobre misteriosas desapariciones de dinero de organizaciones benéficas. Es una extraña coincidencia. Todas ocurrieron poco después de que aparecieras. Ruby se puso aún más pálida. Lance cambió su mirada confusa de una mujer a otra, empezando a darse cuenta claramente de dónde se había metido. ¿Sabes qué es lo curioso? Vivian se volvió hacia Ruby. Iba a dejar atrás el pasado, iba a hacerlo, pero viniste a mí por tu cuenta, en mi día, a mi vida. Sacó un pequeño pendrive negro de su bolso. ¿Recuerdas esto? Tu diario digital, una lectura muy educativa. Eso es imposible, susurró Ruby. Lo destruí todo. No todo. Vivian esbozó la misma sonrisa que solía guardar para las sesiones fotográficas especialmente elaboradas. Y ahora, querida amiga, tú y yo vamos a jugar a un juego muy interesante. Las reglas son sencillas. Haces lo que te digo o todos estos documentos van a la policía. Todas las ciudades donde has tenido tiempo de trabajar. En ese momento Marta llamó a la puerta. Vivian, los invitados están esperando. ¿Qué les digo? Diles que la boda se ha pospuesto, respondió Vivian, sin dejar de mirar a Ruby. Y que la novia número 2 y yo continuaremos nuestra fascinante conversación. Había pasado una semana desde el desastre de la boda fallida. Vivian estaba sentada en su piso, rodeada de impresiones, fotos y notas. Su portátil brillaba con las pestañas abiertas con diversos artículos. Metódicamente, se hizo una idea de los últimos 10 años de la vida de Ruby Slater. Así que después de nuestra fundación te fuiste a Seattle, murmuró Vivian, anotando algo en su cuaderno. En la pantalla había un artículo sobre la misteriosa desaparición de fondos de una fundación para niños con anomalías maxilofaciales. $300,000. No te has cambiado. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. Vivian, soy Jake Holton, ¿me recuerdas? Del departamento de contabilidad de la fundación. Claro que se acordaba. Jake había sido el único que le había sugerido IR a la policía. Recibí tu mensaje, continuó. Y sí, guardé copias de todos los documentos de aquella época. Sabía que algún día podrían ser útiles. Un encuentro con Jake en un pequeño café aportó nuevos detalles. Sacó una gruesa carpeta de documentos. Mira, aquí están todas sus transacciones financieras. Utilizó un elaborado esquema con empresas fantasma. Muy inteligente para alguien a quien supuestamente no se le dan bien las matemáticas. Vivian echó un vistazo a los documentos, fijándose en la caligrafía familiar. Los mismos métodos que utilizó en Chicago 2 años después. Y en Boston, siempre obras benéficas médicas, siempre relacionadas con la cirugía pediátrica. ¿Sabes qué es lo raro? Jake golpeó con el dedo uno de los documentos. Siempre ha trabajado con organizaciones muy concretas.
No solo de medicina, concretamente de cirugía reconstructiva, odontología, cirugía oral y maxilofacial. Vivian se quedó pensativa. Recordó la colección de libros de medicina del despacho de Lance, su especialización en cirugía reconstructiva compleja. Tenía un objetivo claro, dijo Vivian despacio. Buscaba médicos de un perfil determinado. ¿Pero por qué? Pasó los días siguientes contactando con sus contactos en el sector de la publicidad médica. La historia fue tomando forma lentamente como un mosaico. Rachel Summers en Seattle, Rose Shepard en Chicago, Rebecca Sterling en Boston. Diferentes nombres, diferentes ciudades, pero el mismo escenario. Proyectos benéficos, romances con médicos de éxito, dinero que desaparece. Jesús. Vivian se reclinó en su silla, mirando el diagrama que había elaborado. Esto no es solo una serie de robos. Esto es casi arte. La interrumpió una llamada de Martha. Cariño, ¿estás segura de que no quieres presentar una denuncia, lo que pasó en la boda? No, respondió Vivian con firmeza. Tengo otros planes. Se acercó a la ventana y contempló el atardecer. Un plan empezó a formarse en su mente. Claro, despiadado, perfectamente pensado. Como una fotografía en la que cada detalle tenía que estar en su sitio. «Sabes, Ruby», susurró, mirando la foto de su antigua amiga. «Me has enseñado muchas cosas. Como el hecho de que la venganza es un plato que debe servirse con un sabor especial». Sacó su teléfono y marcó un número. «Jake, ¿te acuerdas del periodista que investigó nuestra fundación? Necesito su contacto y sí, reúne a todos los que trabajaron con nosotros entonces. Es hora de que se haga justicia». Un segundo teléfono sonó en el escritorio. El número de Ruby. Vivian sonrió. Empezaba el partido. «Hola, querida amiga», pronunció al descolgar el teléfono. ¿Preparada para un pequeño viaje en el tiempo? El Old Apothecary Café estaba situado en un edificio histórico que conservaba sus armarios de madera originales, con inscripciones en latín y antiguas balanzas medicinales. Vivian había elegido deliberadamente este lugar para reunirse con Lance, territorio neutral con sabor a historia de la medicina. Lance llegó 15 minutos tarde, algo inusual en un hombre que siempre se enorgullecía de su puntualidad. Parecía agotado, con sombras bajo los ojos, y su traje, habitualmente inmaculado, parecía arrugado. «Gracias por aceptar quedar», empezó, tomando asiento frente a ella. «Te debo una explicación». «Sí, deberías», Vivian sorbió un té de hierbas. «Empieza por cómo conociste a Ruby, y no mientas, tengo pruebas suficientes para incriminarte en cada palabra». Lance se pasó una mano por la cara. «La conocí hace 10 años. Entonces era Ruby Slater y trabajaba para una organización benéfica. Yo estaba empezando mi consulta, buscando oportunidades para crecer». «Continúa». Vivian puso el pendrive sobre la mesa. «Será especialmente interesante comparar su historia con la de aquí». Ella sugirió una asociación. «La fundación ayuda con equipamiento para mi clínica. Yo hago cirugías gratuitas para los niños». «Un acuerdo perfecto», sonrió con amargura. «Me enamoré como un niño. Ella era especial». «Oh sí, especial siempre fue». Vivian abrió su portátil. «¿Y qué pasó después?» «Salimos durante unos meses. Luego desapareció, tan repentinamente como había aparecido. Y una semana después, descubrí que faltaba el dinero de la fundación». Lance bebió un sorbo de agua. «Debí denunciarlo a la policía, pero fui cómplice sin saberlo. Parte del dinero robado pasó por las cuentas de mi clínica. Y cuando volvió a aparecer, como Rachel, al principio no la reconocí», negó con la cabeza. «Había cambiado. El color del pelo, el estilo, la forma de hablar. Fue 6 meses antes de que tú y yo nos conociéramos. Estaba organizando un congreso médico». Vivian abrió un archivo en su portátil. «Lo curioso es que, en esta foto tomada hace 10 años, usted estaba al tanto de sus planes. Aquí tienes un documento con tu firma. Autorización para utilizar las cuentas de la clínica con fines benéficos». Lance se puso pálido. «¿Cómo has?» Ruby era previsora. Vivian giró la pantalla del portátil hacia él. Guardaba los trapos sucios de todo el mundo, incluso de los que supuestamente amaba. «Puedo explicarlo». «Puedes explicarlo, pero no lo harás». Vivian cerró el portátil. «¿Sabes qué es lo interesante? Todos estos años sabías dónde estaba. La has estado ayudando con nuevas estafas, proporcionándole contactos, referencias, cobertura. ¿Y entonces me conociste y decidiste que era hora de dejar atrás el pasado?»
Vivian, realmente me enamoré de ti. Tal vez, se levantó de la mesa. Pero ya no importa. ¿Sabes por qué elegí este café para reunirnos? Mira la pared que tienes detrás. Lance se dio la vuelta y vio una pequeña cámara de videovigilancia. Tu confesión está grabada, sonrió Vivian. Y esto es solo el principio. Verás, he decidido tomar algunas lecciones de Ruby. Por ejemplo, cómo ensuciar a la gente en la que confías. Puso un sobre la mesa. Aquí tienes copias de todos los documentos que prueban tu participación en sus estafas, y no solo de hace 10 años. Creo que Hacienda y el Colegio de Médicos estarán muy interesados en esta información. No lo harás. Intentó Lance coger el sobre, pero Vivian fue más rápida. Ya lo he hecho. Cogió el portátil y se dirigió a la salida. Las copias de los documentos ya las tiene mi abogado. ¿Y saben qué? Incluso os estoy agradecida a las dos. Me habéis enseñado que a veces la venganza puede ser muy profesional. Hemos perdido casi $1.000.000, dijo en voz baja Andrew Carson, cirujano jefe del Hospital Infantil de Seattle, pero en su voz resonaba un dolor persistente. Se comunicaban por videoconferencia, y Vivian podía ver cómo las canas de su pelo se hacían más perceptibles con cada movimiento de su cabeza. Rachel, o como se llama en realidad, parecía la experta perfecta en recaudación de fondos, referencias impecables, currículum brillante. ¿Del Dr. Lance Carmichael? Aclaró Vivian tomando nota en su cuaderno. Sí, ese mismo. ¿Dónde? Vivian abrió un archivo en su portátil. Porque la misma firma está en la carta de recomendación para una clínica infantil de Boston y para un centro médico de Chicago. Extendió las impresiones de las cartas sobre la mesa. Las fechas eran diferentes, pero la estructura del texto, la redacción, todo era prácticamente idéntico. Lance no solo conocía las maquinaciones de Ruby, sino que la ayudaba activamente a crear una nueva identidad en cada ciudad. Jesús, murmuró Vivian reclinándose en la silla. Es toda una red. El teléfono vibró. Un mensaje de Jake. Encontrada otra víctima. Clínica de cirugía plástica en Denver. Hace 2 años. El mismo patrón. En los últimos 3 días, Vivian había contactado con 6 de los centros médicos que Ruby había visitado. Se estaba formando una imagen aterradora. Cada vez utilizaba un nombre nuevo, pero el patrón seguía siendo el mismo. Proyectos benéficos, una relación romántica con alguien de la dirección, referencias impecables de anteriores empleadores, y siempre había una carta de Lance entre ellas. Señorita Westbrook. La voz del Dr. Carson la devolvió a la realidad. ¿Dijo que tenía un plan? Sí. Vivian encendió la presentación que había preparado para la videoconferencia con las víctimas. Mire, Ruby o Rachel, o como quiera que se llame, siempre sigue el mismo guión. Su objetivo son los centros médicos especializados en cirugía reconstructiva. Usa credenciales falsas respaldadas por referencias reales de sus antiguos, llamémosles socios. En la pantalla apareció un diagrama de los vínculos entre las clínicas, las fechas y las cantidades robadas. Pero lo interesante, Vivian abrió un nuevo archivo, es que el dinero no desapareció sin más. Pasaba por un complejo sistema de cuentas, y una parte siempre volvía como donaciones a otras clínicas. ¿Adivina a cuáles? No me digas... Carson comenzó. Exactamente. La clínica del Dr. Carmichael recibía donaciones anónimas después de cada una de las estafas de Ruby. Pequeñas cantidades, pero regulares, suficientes para hacer crecer el negocio, pero no para llamar la atención de los auditores. Hubo nuevos participantes en el videochat, representantes de otras clínicas afectadas. Vivian continuó su presentación. Tenemos pruebas, documentos, testimonios, pero la simple exposición es demasiado fácil. Propongo otro camino. Abrió la última diapositiva. Vamos a dar a nuestra pareja un último proyecto benéfico, uno que no podrán rechazar. ¿Pero cómo?, preguntó alguien en la conferencia. Tengo algo que ambos temen más. Vivian sacó un viejo pendrive, su pasado, y sé cómo hacer que se enfrenten a él. Aquella tarde, mientras revisaba los viejos archivos, Vivian se topó con algo extraño. Un nombre familiar apareció en uno de los documentos de hacía 10 años, una donación de una empresa propiedad de la familia de Lance. La fecha era un mes anterior a la desaparición de Ruby de la fundación. Así que de eso se trata, susurró Vivian, mirando las cifras. No solo la ayudaste, Lance, estuviste con ella desde el principio. Era un juego que jugabais juntos.
Dio un sorbo a su café frío y marcó el número de Jake. ¿Recuerdas aquella donación de los Carmichael? Comprueba todas las transacciones de ese periodo. Parece que nuestra pareja de sinvergüenzas lleva trabajando junta mucho más tiempo de lo que pensábamos. La red de mentiras era cada vez más espesa, pero ahora Vivian sabía exactamente de qué hilo tenía que tirar para que empezara a derrumbarse. El mensaje de Ruby llegó a las 3 de la madrugada. Tenemos que hablar, a solas. Tengo información sobre Lance que te interesará mucho. Vivian se quedó mirando la pantalla del teléfono durante largo rato. Después de 10 años de silencio, Ruby estaba intentando manipularla, un viejo truco que ahora parecía tan obvio. No contestó hasta la mañana. Veranda Grace House, 2 de la tarde. La casa Grace era famosa por sus ceremonias del té y su ambiente apartado. Ruby apareció exactamente a la hora, como si no hubiera estado fuera durante 10 años. «Pareces cansada», comentó Vivian cuando Ruby se sentó frente a ella. «¿No has dormido bien?» «No peor que tú». Ruby sacó un sobre de su bolso. «Échale un vistazo. Creo que cambiará tu forma de ver la situación». El sobre contenía fotos de Lance en actos benéficos con distintas mujeres. Fechas, ciudades, nombres, todo cuidadosamente firmado en el reverso. ¿Qué significa eso? Vivian apartó las fotos con calma. «Significa que no fui la única», dijo Ruby. «Lance me utilizó igual que a los demás. Podemos unirnos contra él». «Qué gracioso». Vivian sacó una memoria USB. «Y tengo algo más interesante. Documentos de hace 10 años que rastrean claramente vuestro trabajo juntos. Cada transacción, cada transferencia de fondos. Jake en contabilidad resultó ser un hombre muy meticuloso». Ruby se puso pálida. «Eso es imposible». En ese momento sonó el teléfono de Ruby. «Lance». Ella colgó la llamada, pero él volvió a llamar. «¿Problemas en el paraíso?», preguntó Vivian con ironía. «¿Sabe ya que estás intentando chantajearme?» «No lo entiendes». Ruby apretó nerviosa la servilleta. «Es más complicado de lo que parece». «Oh, lo entiendo perfectamente». Vivian abrió su bolso. «Por ejemplo, me doy cuenta de que habéis estado trabajando juntas todos estos años. Tú eres una estafadora encantadora, él un tapado respetable, el tándem perfecto». Sacó una carpeta de archivos. «Y estos son los registros financieros de la clínica de Lance. ¿Sabes qué es lo interesante? Después de cada una de tus estafas en otras ciudades, su negocio recibió grandes donaciones anónimas. Curiosa coincidencia, ¿verdad?» Ruby intentó mantener la compostura, pero le temblaban los dedos. «¿Qué quieres?» «Quiero que te des cuenta. Se acabó el juego», sonrió Vivian. «He enviado copias de toda la documentación a las clínicas donde trabajabas. ¿Te imaginas cuánta gente quiere conocerte?» El teléfono de Ruby volvió a sonar. Esta vez contestó y retrocedió hasta el borde del porche. Vivian vio cómo su expresión pasaba de la confianza a la confusión y luego al miedo. «¿Cómo que lo saben todo?», le vino a la mente a Vivian. «No, no lo sé. Lance, escucha». Ruby volvió a la mesa pálida como una sábana. «¿Qué has hecho?» «No mucho. Solo hice un poco de justicia». Vivian se levantó. «Sabes, Ruby, me has enseñado muchas cosas, como lo importante que es conservar los documentos, o lo útil que es tener contactos en la comunidad médica, gracias a mi trabajo en publicidad. Y lo más importante, me has enseñado paciencia». «No puedes». «Ya lo hice». Vivian dejó el dinero para el té. «¿Y sabes qué? Esto es solo el principio. Lo más interesante será ver cómo Lance y tú intentáis salir de esta situación. Me pregunto quién será el primero que decida delatar al otro». Mientras salían de Grace House, Vivian pudo oír cómo Ruby volvía a marcar el número de Lance. En su bolso había una carpeta con copias de todos los documentos, su seguro por si alguno de los dos decidía actuar a la desesperada. Pero estaba segura de que ahora estarían demasiado ocupados salvándose el pellejo como para pensar en vengarse. Su teléfono vibró. Un mensaje de Jake. «First Clinic ya ha presentado un informe policial. Está en marcha». Vivian sonrió. En efecto, la venganza era un plato que se servía frío. Y ella había tenido 10 años para pensárselo bien. La sala de conferencias del Ritz presentaba un aspecto inusualmente sombrío, a pesar del brillante día soleado que había fuera de las ventanas. Vivian estaba de pie junto a la ventana panorámica, viendo llegar los coches de los invitados. El Dr. Carson de Seattle, el médico jefe de la clínica de Boston, representantes de centros médicos de Chicago y Denver.
Todos habían venido para poner punto final a la historia. Todo el mundo se ha reunido, informó Martha en voz baja, apareciendo cerca. Incluso más de lo que esperábamos. Ha venido gente que no conocíamos. Vivian asintió y se dirigió al estrado. 15 pares de ojos la miraron con una mezcla de esperanza y dolor persistente. Reconoció en esas miradas su propio reflejo de 10 años atrás. Buenas tardes, comenzó. Sé que muchos de ustedes han recorrido un largo camino, y estoy agradecida a todos y cada uno de ustedes que han tenido el valor de venir y contar su historia. El primero en hablar fue el Dr. Carson. Su relato de cómo Rachel Ruby arruinó un programa de ayuda a niños con anomalías congénitas hizo que muchos de los presentes se secaran las lágrimas. Pensábamos que era un ángel enviado para ayudarnos, le temblaba la voz. Y ella utilizó a niños enfermos como tapadera. La siguiente fue Elizabeth Hope, directora de una clínica de Boston. Su historia abrió una nueva página en la trama delictiva. Resultó que Lance no se limitaba a hacer recomendaciones, sino que participaba activamente en el blanqueo de dinero a través de una red de organizaciones benéficas falsas. Tengo los documentos. Elizabeth sacó una gruesa carpeta. Pruebas de que la clínica de Carmichael recibía un porcentaje de cada estafa. Era una trama bien engrasada. Vivian sintió que se le caía el suelo bajo los pies. La magnitud del fraude era mucho mayor de lo que había imaginado. No se trataba solo de una serie de robos, sino de todo un imperio construido sobre el dolor y la confianza de otras personas. Inesperadamente, apareció Melissa Grant, una antigua enfermera de la clínica de Lance. Trajo un diario que había guardado durante todos sus años de trabajo. He estado notando rarezas, dijo Melissa en voz baja. Pacientes que nadie había visto nunca, cirugías que nunca se realizaron, facturas de equipos que no existían. Lo escribí todo porque temía que nadie me creyera. En ese momento vibró el teléfono de Vivian, un mensaje de Ruby. Tenemos que hablar. Te lo contaré todo, sobre Lance, sobre el dinero, sobre todo. Por favor. Vivian le mostró el mensaje a Martha. Las ratas están huyendo del barco, susurró. Pero la verdadera sorpresa fue Thomas Reed, el antiguo compañero de Lance en la Facultad de Medicina. Contó una historia que hizo que a todos los asistentes se les helara la sangre en las venas. Lance empezó con sus fraudes cuando aún estaba en la universidad, dijo Thomas lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Falsificando resultados de investigación, apropiándose indebidamente del trabajo de otras personas, y luego, la historia del tratamiento experimental. El paciente murió y Lance falsificó documentos para ocultar su culpabilidad. En el vestíbulo se hizo un gran silencio. Vivian sintió que las náuseas le subían a la garganta. El hombre al que estaba a punto de confiar su vida había resultado ser algo más que un fraude. Era un asesino. Tengo pruebas, continuó Thomas. Me callé todos estos años porque amenazaba con arruinar mi carrera. Pero ahora estoy dispuesto a proporcionar todos los documentos. El teléfono volvió a vibrar, esta vez de Lance. No te das cuenta de dónde te estás metiendo, para antes de que sea demasiado tarde. Vivian sintió que sus labios se estiraban en una sonrisa amarga. Las amenazas eran el último refugio de una bestia acorralada. Después de 4 horas de testimonios y pruebas, el panorama estaba muy claro. Lance y Ruby habían creado el plan criminal perfecto. Ella para seducir y engañar. Él para dar cobertura y legalizar el dinero. Utilizaron lo más sagrado, el deseo de la gente de ayudar a los niños enfermos, para enriquecerse. Aquella noche, sola en su habitación, Vivian se permitió llorar por primera vez en mucho tiempo. No por dolor o resentimiento, sino por darse cuenta de lo ingenua que había sido. Pensaba que estaba vengando una traición personal, pero se encontró atrapada en una historia de maldad sistémica, de crímenes imperdonables. Bueno, susurró, mirando la ciudad nocturna por la ventana. Entonces tendremos que llegar hasta el final. Sacó su teléfono y marcó un número. Jake, prepara todo el papeleo. Mañana los entregaremos a la fiscalía, todos y cada uno. El círculo se estaba estrechando, pero ahora ya no se trataba solo de venganza, sino de una lucha por la justicia. Y Vivian estaba segura de que no pararía hasta que se supiera la verdad. Ruby se presentó sin avisar en el Giuseppe's Café. Su otrora impecable imagen de empresaria de éxito se había desvanecido. Traje arrugado, maquillaje descuidado, movimientos nerviosos. Se sentó en la mesa de Vivian sin pedir permiso. «Puedo explicártelo», empezó,
agarrando el bolso de diseño que llevaba en las manos como si fuera un salvavidas. Tienes que escucharme. Vivian dejó lentamente el menú a un lado, escrutando a su antigua amiga. ¡Qué extraño! Esta mujer había aparecido en otro tiempo la personificación de la confianza y el éxito. Ahora era una depredadora perseguida y asustada que había perdido su territorio. ¿Sabes qué es lo mejor, Ruby? Vivian bebió un sorbo de agua. Quiero escucharte de verdad. Quiero entender cómo explicas 10 años de engaños y robos sistemáticos. No es tan sencillo. Ruby miró a su alrededor nerviosa. Empezó poco a poco. Solo quería ayudarme a mí misma a recuperarme. Y entonces apareció Lance con sus ideas y sus conexiones. Oh, hablemos de Lance. Vivian sacó su portátil. Sobre todo de cómo os conocisteis. Cuando aún trabajabas en nuestra fundación. Ruby se puso pálida. ¿Dónde? ¿Recuerdas la recaudación de fondos en Madison Hall? Abril de 2015. Vivian abrió una vieja fotografía. Ahí estás, charlando dulcemente en la mesa del buffet, un mes antes de que desaparecieras. Eso no prueba nada. Ruby intentó mantener la compostura, pero le temblaba la voz. ¿Y esto? Vivian empezó a exponer los documentos uno a uno. Facturas, transferencias, informes falsificados. Has sido descuidada, Ruby. Has dejado demasiados rastros. En ese momento, Lance entró en la cafetería. No tenía mejor aspecto que Ruby. Traje arrugado, ojos enrojecidos por la falta de sueño, movimientos nerviosos. Cuando los vio juntos, se quedó inmóvil un momento, pero luego se dirigió con paso decidido hacia la mesa. ¿Qué le has dicho? Le espetó a Ruby en lugar de un saludo. Todavía nada, respondió Vivian por ella. Pero estoy segura de que Ruby estaba a punto de compartir los detalles de vuestra larga relación, y tal vez contarte lo del plan con la clínica de Seattle. Lance se hundió pesadamente en la silla vacía. No te das cuenta de dónde te has metido. Oh, lo entiendo perfectamente, sonrió Vivian. Por ejemplo, me doy cuenta de que la historia del tratamiento experimental en la Facultad de Medicina no fue un accidente. Thomas Reed resultó ser todo un charlatán. Lance palideció bruscamente. No tenía derecho a... Lo tenía, sobre todo después de enterarse de las otras víctimas. Vivian abrió un nuevo archivo. Hablando de víctimas, ¿sabes cuánta gente se reunió ayer en el Ritz? 15 representantes de diferentes clínicas. Y eso es solo el principio. ¿Qué quieren? Ruby preguntó con voz ronca. ¿Ia? Nada. Vivian se reclinó en su silla. Solo ver cómo se desmorona tu plan perfecto. ¿Sabéis qué es lo más interesante? Que cada una de vosotras ya ha intentado delatar a la otra. Ruby, enséñale a Lance las fotos que me trajiste. Y tú, Lance, cuéntale a Ruby tu conversación con Hacienda. Se miraron con horror y desconfianza mal disimulados. Sois tan predecibles, continuó Vivian. Cuando una bestia impulsada siente el peligro, o ataca o intenta traicionar a los suyos. Tú elegiste la segunda opción. Yo puedo arreglar esto, dijo Lance de repente. Tengo dinero, contactos. Demasiado tarde. Vivian negó con la cabeza. El fiscal ya tiene el papeleo, todo el papeleo, incluida la historia de la Facultad de Medicina. Ruby se echó a reír de repente, histérica, histérica, histérica. ¿Sabes qué es lo gracioso, Vivian? Siempre has sido más lista que nosotros dos, solo que demasiado honrada para darte cuenta. Honesta no, se levantó Vivian recogiendo sus papeles. Solo más paciente. Y sí, Ruby, tú me enseñaste lo más importante, lo importante que es ensuciar a todo el mundo, incluso de aquellos a los que crees. Mientras salían del café, les oyó empezar a discutir en voz baja, furiosos, acusándose mutuamente de todos los pecados. Los animales casados siempre empiezan a discutir cuando sienten que se acerca el final. Marta la esperaba fuera. El fiscal quiere reunirse mañana por la mañana. Dice que va a ser un caso de alto perfil. ¡Que lo sea! Vivian miró al cielo. Pensé que la venganza traería satisfacción, y lo único que siento es cansancio y amargura. Esto no es venganza, dijo Marta en voz baja. Es justicia. Vivian asintió. Tal vez su amiga tuviera razón. Quizá todo este tiempo no había estado vengándose, sino simplemente restableciendo el equilibrio en un mundo en el que el mal, disfrazado de buenas intenciones, había triunfado durante demasiado tiempo. La vieja mansión de la Fundación Nuevas Sonrisas los recibió con el crujido de las desvencijadas tablas del suelo y el olor a polvo. Vivian pasó los dedos por la barandilla de la antaño lujosa escalera
y el polvo aterciopelado se posó en las yemas de sus dedos como un recuerdo de años pasados. El magnolio que había bajo las ventanas hacía tiempo que se había marchitado, dejando solo una silueta destrozada contra el cielo gris del otoño. Una corriente de aire recorría el vacío salón de los cuadros, agitando los trozos de viejas fotografías que milagrosamente habían sobrevivido en las paredes. Ruby estaba de pie junto a la ventana, donde se habían conocido. La luz del sol se filtraba a través del cristal sucio y le teñía el pelo de color cobrizo, recordándole a la chica pelirroja de la cámara que antaño había conquistado a todo el mundo con su carisma. «Aquí no ha cambiado nada», dijo en voz baja sin volverse. «Hemos cambiado», replicó Vivian, sentándose en el viejo alféizar. La madera crujió silenciosamente bajo su peso, como un viejo perro fiel que reconoce a su amo. «Yo quería ayudar a la gente, ¿verdad?», se volvió por fin Ruby. Las arrugas se dibujaron en las comisuras de sus ojos, las marcas de 10 años de constantes mentiras y fingimientos. Al principio. Y luego fue muy fácil. Sonreír, prometer, coger el dinero. Se quedó callada, mirándose las manos como si pudiera ver en ellas las marcas de todos sus crímenes. ¿Y Lance?, preguntó Vivian en voz baja. Lance era el compañero perfecto, sonrió Ruby con amargura. Médico respetable, de reputación intachable. Nos conocimos aquí, en un acto benéfico. Por aquel entonces, él estaba empezando a ejercer y buscaba formas de hacer crecer su negocio rápidamente. Y yo tenía ideas. Sus voces resonaron en la sala vacía, como si las paredes absorbieran cada palabra de la confesión. En algún lugar del piso de arriba, las palomas correteaban y el polvo se arremolinaba lentamente a la luz del sol del atardecer. La primera vez siempre es la más difícil, continuó Ruby, frotándose el hilo de la manga. Luego es más fácil. Te justificas. Este dinero va a una buena causa. Merecemos una compensación por nuestro trabajo. Y entonces dejas de poner excusas. Vivian se quedó en silencio, observando cómo la sombra de una nube se deslizaba por la pared, cubriendo lentamente el sol. Había algo purificador en aquel silencio, como si la propia atmósfera de la vieja casa exigiera la verdad. «Guardé todos los papeles», dijo Ruby de repente. «Como una garantía. Pensé que si algo salía mal, pero nunca pensé que tú los tendrías, que resultarías ser más inteligente que nosotros dos». «No se trata de inteligencia», Vivian negó con la cabeza. «Se trata de la conciencia, se trata de poder levantarse por la mañana y mirarse al espejo sin sentir asco». Se oyeron pasos en la escalera, pesados, inseguros. Lance se detuvo en el umbral, indeciso de entrar. A la luz gris del día de otoño parecía 10 años más viejo. «El fiscal nos dio 24 horas», dijo con voz ronca, «para entregarnos». Ruby emitió un sonido extraño, ni de risa ni de sollozo. «¿Y después?». «Luego habrá un juicio», respondió Vivian en voz baja. «Y tendrás que responder por todo. Por todos los niños a los que has engañado, por todas las esperanzas que has robado». Se levantó y sacó un sobre de su bolso. «Aquí están las listas de todas sus víctimas. Todas las clínicas, todos los pacientes que no recibieron ayuda por tu culpa. Quiero que leas cada nombre. Memoriza cada historia». «¿Por qué?», Ruby susurró. «Porque es la única manera de empezar la redención». Vivian se dirigió a la salida. «Tienes 24 horas. Úsalas sabiamente». En el umbral, se dio la vuelta. Ruby estaba de pie junto a la ventana, apretando un sobre contra su pecho, y Lance se hundió pesadamente en una vieja silla, escondiendo la cara entre las palmas de las manos. Dos personas rotas en una sala vacía donde una vez habían nacido los sueños de ayudar a los necesitados. Al cerrar la puerta, Vivian oyó el suave llanto de Ruby. El sonido resonó en las paredes, mezclándose con el susurro de las hojas otoñales al otro lado de la ventana, creando una extraña y pellizcada melodía de remordimiento. Fuera lloviznaba una fina lluvia. Vivian se levantó el cuello del abrigo y caminó despacio por la avenida sembrada de hojas amarillas. En algún lugar de su mente sabía que era el final de una historia y el principio de otra. Una historia de perdón, redención y quizás curación. Pero sería una historia muy diferente. La primera nevada cayó inesperadamente pronto. Vivian se sentó en su sillón favorito junto a la ventana, observando cómo los copos blancos cubrían lentamente la ciudad.
Sobre la mesita había un periódico fresco con un titular chillón. Veredicto de alto perfil en caso de fraude médico. A Lance le cayeron 8 años. A Ruby le cayeron 5 con libertad condicional a cambio de cooperar plenamente con la investigación. La clínica Transfiguration cerró y los pacientes fueron trasladados a otros centros médicos. Una historia que empezó como una venganza personal se convirtió en uno de los escándalos más sonados de la comunidad médica. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Marta. Pon las noticias. Ha empezado la primera clínica del programa de reembolso. Vivian sonrió. Tras destaparse la estafa, comenzó el proceso de recuperación. El dinero robado se devolvía a organizaciones benéficas y se abrían nuevos programas de ayuda. El sistema se curaba lenta pero inexorablemente de las heridas que le había infligido. El correo de la mañana trajo una carta de la cárcel de Lance. La cuarta en un mes. Como las anteriores, permanecía sin abrir. Vivian no estaba preparada para leer su explicación o disculpa. Probablemente nunca lo estaría. Señorita Westbrook. Una nueva ayudante asomó por la puerta del despacho. La esperan en el estudio, una sesión de fotos para una campaña social contra el fraude en la medicina. Irónicamente, lejos de arruinar su carrera, el escándalo le había abierto nuevas oportunidades. Vivian se ha convertido en el rostro del movimiento por la transparencia en la beneficencia médica. Su historia inspiró a otros a no callarse, a no soportar el engaño. Después del trabajo, pasó por la cárcel de mujeres. Ruby la esperaba en la sala de visitas, adelgazada, con un uniforme gris sin rostro, pero aún conservando restos de su antiguo carisma. «Recibí tu carta», empezó Vivian, sentándose frente a ella, «sobre el programa de rehabilitación». «Quiero arreglarlo», dijo Ruby en voz baja. «Sé que suena ingenuo, pero...» «Ingenua no», la interrumpió Vivian. «Es duro, largo, posiblemente inviable, pero no ingenuo». Hablaron durante casi una hora, sobre el pasado, sobre el futuro, sobre la posibilidad de redención. No como amigos, ese tiempo había pasado irrevocablemente, sino como personas unidas por una historia común y el deseo de cambiar algo. Por la noche, Vivian permaneció largo rato frente al espejo de su piso. La mujer que la miraba desde su reflejo había cambiado, más fuerte, más sabia, quizá un poco cínica, pero no endurecida. El teléfono sonó sobre la mesa. El número de la New Beginning Charitable Foundation. Le pedían que se uniera al patronato, que utilizara su experiencia para prevenir situaciones similares en el futuro. «Sí», contestó, mirando la nieve que caía por la ventana. «Estoy de acuerdo». La vida continuaba. No del tipo que ella había planeado, haciendo planes con Lance para el futuro. No como había soñado, pero tal vez exactamente como debería haber sido. En el buzón había una invitación para la inauguración de una nueva clínica, la misma que había montado con los fondos recuperados. Vivian pasó el dedo por el logotipo en relieve. «Se puede hacer un mosaico con fragmentos», pensó. «La clave está en saber unirlos correctamente». Mientras se dormía, miró las luces de la ciudad por la noche. En algún lugar, en otros pisos, otras personas revivían sus dramas, luchaban contra sus demonios, buscaban sus caminos hacia la redención. Y tal vez su historia ayude a alguien a encontrar la fuerza para no callar, para no rendirse, para no dejar que el mal se esconda tras bellas máscaras. Y por la mañana será un nuevo día, y un nuevo capítulo de su vida. El sol de abril inundaba la espaciosa oficina de la Fundación Segunda Oportunidad. Vivian estaba de pie junto a la ventana panorámica, observando a los obreros que instalaban el nuevo rótulo debajo. 8 meses de trabajo, noches sin dormir e interminables aprobaciones habían dado por fin sus frutos. «Papeles para firmar». Marta colocó una impresionante pila de papeles sobre la mesa. «Y sí, han llamado del centro de rehabilitación. Ruby ha sido autorizada para el proyecto». Vivian asintió, arreglándose distraídamente el pelo impecablemente peinado. La historia había dado otro giro. Ahora ella misma era la directora de la organización benéfica, solo que esta vez era diferente. Second Chance se especializa en ayudar a las víctimas de fraudes médicos, apoyo jurídico, ayuda psicológica, asistencia para obtener el tratamiento necesario. Y lo más importante, un programa de medidas preventivas para garantizar que no se repitieran los errores del pasado. Ruby se presentó a la hora de comer.
La pulsera electrónica que llevaba en el tobillo era un recordatorio de su libertad condicional inconclusa, pero por lo demás, parecía casi la misma de antes. Concentrada, enérgica, solo que había una nueva profundidad en sus ojos. Siento llegar tarde. Dejó una carpeta sobre el escritorio. La reunión con el supervisor se retrasó, pero he revisado todos los expedientes del nuevo caso de Portland. Sin duda hay gato encerrado. Vivian miró los papeles con detenimiento. Ruby estaba demostrando ser indispensable para identificar tramas fraudulentas. ¿Quién mejor que una expresidiaria para reconocer el delito? Buen trabajo. Cerró la carpeta de un portazo. Lleva el material a los abogados. Y sí, mañana hay una presentación sobre el nuevo programa de control. ¿Estás preparada para hablar? Ruby apretó los dedos con nerviosismo. ¿Crees que te escucharán? ¿Después de todo? Exactamente después de todo, respondió Vivian suavemente. Tu historia es la mejor prueba de que una persona puede cambiar. El teléfono sonó en el escritorio. Una llamada de la prisión. Lance. Vivian dudó un segundo, pero contestó. Su voz sonaba diferente, sin la seguridad en sí misma de antes. Me he enterado de lo de tu fundación, dijo después de intercambiar saludos formales. Están haciendo un trabajo importante. Sí, respondió ella simplemente. Así es. Sabes, me he dado cuenta de muchas cosas durante este tiempo. Me alegro por ti, Lance, le interrumpió suavemente. De verdad, pero el pasado debe quedarse en el pasado. Por la noche, cuando la mayor parte del personal se había dispersado, Vivian y Ruby se sentaron en la sala de conferencias a discutir los planes para el futuro. A veces me despierto y no puedo creer que todo esto sea real, admitió Ruby. Que realmente estoy ayudando a la gente y no solo fingiendo. ¿Sabes qué es lo más importante? Vivian se acercó a la ventana. Las luces del atardecer se encendían, la ciudad se preparaba para la noche. Todos tenemos una segunda oportunidad. Tú para redimirte. Yo para hacer un buen uso de mi experiencia. Incluso aquellos a los que hemos fallado. Una oportunidad para hacer justicia. Ruby asintió en silencio, mirando su reflejo en la ventana. Las primeras canas aparecieron en su pelo rojo, un rastro de sus experiencias, un recuerdo del coste de los errores. Mañana es el gran día, le recordó Vivian. La primera presentación pública de nuestro sistema de control. Tú puedes con ello. Gracias a ti, respondió Ruby en voz baja. Gracias a ti por creer en mí. Otra vez. Vivian negó con la cabeza. No creo. Estoy observando. Y hasta ahora tus acciones coinciden con tus palabras. Bajaron juntas las escaleras. En la entrada sus caminos se separaron. Ruby hacia su coche de servicio de los servicios sociales. Vivian hacia el suyo. ¿Nos vemos mañana? Ruby se mostraba algo insegura. Nos vemos mañana, confirmó Vivian. Se quedó largo rato mirando el coche que se marchaba. El viento primaveral jugaba con los pétalos de los manzanos en flor que había mandado plantar delante de los cimientos. Una nueva vida, un nuevo comienzo. El teléfono vibró en su bolso. Era un mensaje de Marta. Enciende las noticias. Han mencionado nuestro programa en un reportaje especial. Vivian sonrió. La vida continuaba. No perfecta, no sin nubes, pero real. Y lo más importante, ahora sabía exactamente cuál era su lugar en este mundo y su misión. Mañana sería un nuevo día, y nuevas historias, y nuevas oportunidades de hacer el mundo un poco mejor.